Hola otra vez, hola. Vamos a hacer un directo con Desiree, autora de Villa Melania. Lo que pasa es que hoy nos está costando, no sé qué le pasa a Instagram, que no está dejando ya la invitación. Por eso nos está costando un poquito. A ver ahora. A ver, así tenemos suerte y sale ya. Bueno, mientras tanto os voy contando un poquito. Creo que ya he hecho yo la reseña de esta novela. A mí es una novela que me ha gustado mucho y tenía mucha ilusión. Mira que la he visto en persona a ella y fui a verla al FNAC el miércoles, que hizo su presentación. Hicimos un encuentro con el Club de Lectura Locura de Libros, pero aún así he querido hacerme una entrevista a ella personalmente porque la verdad es que me gustó mucho el encuentro, me gustó mucho la entrevista que le hicimos entre todas y bueno, la novela me ha encantado. O sea, a ver si conseguimos que no sé por qué no le sale a ella. A ver. Tiene que salir ahora. Ahora, espera, Pero espera. no te. Le doy la vuelta ahora. ¡Ay! Perfecto, qué bien, qué bien. Hola, Qué a gusto Rocío. verte. Hola, Desiree, qué a gusto verte otra vez. No había manera. ¿Sabes qué pasa? Que es súper poco intuitivo, ¿eh? Porque hasta que no te das cuenta que aparece la invitación es complicado verlo. Antes había una Claro, modalidad que no he encontrado hoy, que era de hacer una prueba en sí, Instagram y hacías una prueba, pero sin que lo viera el resto de la gente, ¿no? Pero no la he sí. encontrado hoy, no sé, porque yo me da la sensación como que han quitado esa opción. Antes Bueno, existía. no pasa nada. Pues aquí a pelo, Ya tal cual. estamos. Ya estamos, ahora en directo. Pues Eso es. antes de que entonces estaba contando que bueno, que eres Desiree Ruiz, que eres la autora de Villa Melania, que mira que ya Ujú. te he visto, parezco una acosadora, pero me hacía un montón de ilusión porque la verdad es que me ha gustado muchísimo tu novela, de verdad me ha encantado, o sea, ya te lo dije en persona, Sí, y me pero también dijiste, sí. quería que la comentáramos. Sí que es verdad que por mala suerte entré un poquito tarde al encuentro, llegué casi media hora tarde, y sé que me Sí, perdí muchas cositas, así que digo, bueno, pues si tenemos un encuentro podemos hacerlo nosotros desde cero. Voy a cogerme mi libretilla, mi chuletilla, con mis muy preguntas, bien. que tengo un montón, porque hoy Ya no lo tengo vi ya, sola para mí. todas las Hoy pestañas te- en el libro. y fíjate, bueno, ya hoy te tengo sola para mí, o sea que hoy no me Sí, puede sí. interrumpir nadie, aunque, bueno, sola, somos ahora mismo un montón, somos 20. Ah, muy bien, muy Bien, bien. quería decirte, bueno, ya te lo he dicho, que me gustó mucho. Cuando estuve haciendo la reseña, me planteaba el tema de no me gustan casi a los libros, porque es absurdo, ¿no? Para mí no hay novela histórica, novela tal, novela cual. Pero sí que es verdad que si tuviese que clasificar tu novela, no sabría si hubiera un género, ¿no? Porque tampoco es una saga familiar sin serlo, es una novela de intriga sin ser novela negra, hay muerte pero sin haber asesino, aunque sí lo hay, pero no lo hay. En fin, a mí me gustó mucho. Si tuviera que encasillarla, no podría, no lo sabría. La encasillaría en novelas que me han gustado un montón. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo surge? Lo hago así, si me ves así con el libro, es porque muchas veces la gente entra más tarde y no sabe de qué libro estamos hablando. Entonces sí, Sí, sí sí, que me parece bien. lo levanto de vez en cuando lo Sí, bajo sí. porque me duele el brazo. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de esta novela. Pues surge a través del personaje de Melania, que es lo que comentamos que es el personaje fundamental, Ujú. porque quería construir una figura femenina, había escrito muchos personajes femeninos, pero quería un personaje femenino que fuera muy especial y que de alguna manera recogiera todas las características que me gustan a mí de los personajes femeninos de las novelas, pues un poco decimonónicas, un poco góticas, misterioso, un personaje muy atrayente, muy fascinante, tanto desde el punto de vista físico, ¿no? Porque la estética del personaje es así, como desde el punto de vista de forma de ser y de misterios. Entonces, a partir de allí, ese personaje solo lo puedo encajar en una villa con un misterio muy concreto y esa villa también da lugar a una tragedia, que es esa caída de Melania desde lo alto de la torre del mirador en la noche de la víspera de Reyes, también con un misterio muy concreto, y empieza a crear la atmósfera, los demás personajes, la saga. O
sea, de ahí surge todo, pero surge todo del personaje para empezar, ¿no? Es curioso porque no vamos a hacer spoiler, porque bueno, hay mucha gente que a lo mejor no la ha leído, pero esto no es un spoiler, pero es curioso que ella, sin estar presente, porque la novela se ambienta en dos momentos, sí que es verdad que hay veces que es un personaje activo en la novela, pero Ujú. la mayor parte del tiempo no lo está. Sin estar presente, está presente toda la novela, todo el tiempo en la cabeza y en el pensamiento de todos los personajes. Es una de las cosas que tú Exactamente. querías hacer, ¿no? Sí, que al final estuviera un poco esa esencia de Melania estuviera durante toda la novela y que afectara a los demás personajes y a la casa en sí. Y que la historia de Melania y de Sebastián, ese amor también tan intenso, impregnara todos los ambientes. Entonces, esa figura constante de Melania, pues quieras que no, aunque fallece efectivamente al principio, yo creo que está hasta el fin, hasta el final de todo, ¿no? Bueno, está hasta el final, de hecho. Sí. Ujú. ¿De dónde sale el nombre de Melania? Pues fue muy curioso que nosotros en el club nos llegó tu novela Bello Melania y nos llegó la novela de Playa Soledad que se llama Melania, la Exactamente, escritora, ¿eh? Es curioso. exactamente. Ha sido una coincidencia. Sí, 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 con Melania, porque, ¿de dónde surge este nombre pues, para ti? pues mira, yo hasta que no elijo un nombre para un personaje, no puedo continuar con él. Es decir, tengo que ponerle un nombre para darle una identidad. Entonces yo quería que fuera un nombre diferente y que tuviera un encanto especial. Y entonces yo miré muchísimos nombres y en un momento determinado encontré el de Melania y pensé, bueno, este es el nombre, este es el nombre. Y ya no tuve dudas, así como por ejemplo en las hermanas o en otros personajes, sí que a lo mejor pues pensé diferentes nombres, cambié de opinión. En Melania, cuando yo vi el nombre de Melania, pensé, este es el nombre. Es Además, este. como sí, quería también que Sebastián, que su marido, pudiera llamarle de una manera cariñosa, con una abreviatura, pues, que en este caso le llama Mel, ¿no? Entonces, Mel. me parecía que era pues perfecto para el personaje y para la villa también. O sea, creo que era un nombre muy bonito, sí. ¿En tu cabeza te la imagino? O sea, ¿tiene para ti una imagen concreta? Yo sí tengo mi actriz, que ha sido mi Sí. Melania, ¿no? Pero para ti hay una Bueno, actriz que la no encarne. tengo una actriz Bueno, concreta, actriz pero o persona, ¿verdad? No tiene que sí, ser actriz. pero sí que tengo una imagen muy concreta de ella, muy concreta de ella, una belleza muy concreta, muy diferente, pero sí la imagino perfectamente, ¿no? Muy, muy blanquita, con el pelo muy oscuro, la cara pues muy redonda, con los ojos muy grandes, las cejas espesas, en fin, o sea, yo la imagino perfectamente, muy como si flotara casi, ¿no? Una persona muy etérea también, una belleza diferente, ¿no? Una belleza, era muy hermosa desde el principio, pero no una belleza convencional tampoco. Ujú. Sí, sí, curioso. Sí. Em, ¿Cómo se construye la novela así? Porque hasta ahora he entrevistado a muchos personajes de novela negra y todos me cuentan, la mayoría cuando son guionistas, bueno, Carmen Bola, Santiago Díaz o Manuel Río San Martín. Entonces yo me dice, bueno, yo por mi trabajo, yo es que estoy acostumbrado, entonces con lo cual yo cojo una novela, la estructuro, tal y cual, y parece como muy fácil, ¿no? Pero una novela, en tu caso, como yo te decía, con tanta armonía, pero a la vez tantos saltos de tiempo, ¿cómo se construye eso en tu cabeza? Bueno, porque yo sé que la historia la tengo ya pensada de manera lineal. O sea, yo pienso ya lo que ocurrió en un momento inicial, cómo sucedió todo. Lo que pasa es que luego no lo cuento de manera lineal, sino que intento ir saltando en el tiempo para que la historia vaya, pues, se vaya entretejiendo, ¿no? El presente y el pasado. Entonces, ahí me falta un poquito de organización, porque sí que es verdad que hay que estructurarlo todo mucho para que te cuadre. Y yo soy muy desorganizada, entonces pues tengo que volver muchas veces sobre las fechas, sobre las historias, para que todo pues me cuadre un poco, los capítulos. Pero bueno, yo creo que es también más exigente para el lector, pero también más interesante, porque te mantiene más despierto y porque sobre todo yo creo que el ser conscientes de hasta qué punto afecta el pasado en el presente, a mí es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Pero no hablo ya del pasado colectivo, sino del pasado individual, ¿no? De lo que ha ocurrido en tu Ujú. familia, de lo que te ha ocurrido a ti de niña. Todo eso yo creo que afecta de una manera importante. Entonces,
bueno, pues esa forma de narrarlo me parece más interesante, pero también es más compleja porque, claro, te tienen que cuadrar las cosas mucho. Y si además Exactamente. eso le unes, pues el que haya tantos personajes porque transcurren diferentes generaciones, pues también lo complica un poquito más. Pero bueno, es cuestión de prestar atención y de al final casi hacer de esa familia tu familia, ¿no? Que llega un momento en que ya mi truco, entre comillas, para escribir es ese, ¿no? Es conocer a los personajes como si fueran personas reales, que yo conociera y que estuvieran en mi entorno. Incluso también los personajes los tiene claros, o sea, desde un principio sabes que esta persona va a ser así, pero tú la vas a mostrar porque los personajes van creciendo. O sea, Chloe, por ejemplo, que es la más pequeña, Ujú. porque bueno, para que todos nos entiendan, Melania se casa con Sebastián, no tienen descendencia, y Chloe y Camila son sus sobrinas nietas, digamos, Sobrinas ¿no? nietas, sí. Son las nietas de la hermana de ella, ¿no? Entonces ahí hay tres generaciones. Bueno, la del medio un poco como que se pierde, ¿no? Porque los padres de ellos un Sí, poco se pierden. sí. Pero tú tienes claro o sea, en un principio sabes que Chloe va a ser así, Camila va a ser así, o por ejemplo Paloma, y después van a cambiar, o conforme vas escribiendo, los personajes te van pidiendo que cambies cosas. Yo normalmente intento construirlos mucho al principio. Tardo mucho en empezar a escribir porque tardo mucho en prepararme. Prepararme yo, casi te diría emocionalmente, ¿no? Conociendo a los personajes. Entonces sí que un poco los construyo del todo. Lo que ocurre es que en algunos personajes, por ejemplo, has comentado Paloma, en algunos personajes luego esa idea de ellos va cambiando. Conforme voy escribiendo sobre ellos, quizá los voy conociendo más, o claro, cuando yo escribo lo que ellos sienten, yo me pongo mucho en su lugar. Su papel. Entonces, claro, a lo mejor un personaje que es muy antipático, pues en el caso de Paloma, pues voy cambiando mi perspectiva respecto a ese personaje conforme voy escribiendo, ¿no? O personajes a lo mejor más planos y que a lo mejor vas encontrando también pues más profundidad en ellos, ¿no? Porque yo pienso que al final todo el mundo tiene mucho que decir, ¿no? Hasta los personajes más sencillos o que parecen más ositos, ¿no? Y entonces vas encontrando esa profundidad y vas aumentando. Siempre van surgiendo cosas diferentes a lo que habías pensado en un inicio. Y creo que además son cosas mejores, porque vas profundizando más, ¿no? Entonces Claro. sí que ¿Te ha pasa, pasado? evidentemente. Me acuerdo que hubo un escritor, ¿quién era? El escritor de Axel, que escribió, ay, que sí es Ujú. periodista, Luis García Rey, Sí, nos contaba, en el encuentro que tuvimos con él, nos contaba que le había pasado incluso, que él tenía pensado que un personaje moría y que otro no, y que después le daba pena matarlo y al final no lo mató, ¿no? O sea que digamos que como que toma cuerpo o vida propia la novela y al final los personajes mismos te van pidiendo que, no, que hagas una cosa u otra, ¿no? ¿Te ha sí, pasado eso a sí, ti? sin duda, eso pasa muchas veces, sí, 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 porque tienes ya un poco la estructura, pero luego pasas tantas horas y se te ocurren tantas cosas diferentes por algo que a lo mejor has observado, o has visto una idea nueva o algo que te parece mejor, que al final pues lo cambias, claro. Entonces, lo que pasa es que sí que es cierto que esa idea de que el personaje te va llevando, bueno, en cierto modo es verdad, pero al final yo creo que lo chulo es que tú decides todo lo que quieres hacer, ¿no? No sé, comentamos en el grupo también que había algún fan de Agatha Christie, ¿no? Y Agatha Sí, Christie decía eso, decía, no, no, los personajes no mandan, mando yo, mando mando yo, y yo. ella escribe. Exactamente, ¿no? Y eso es también lo bonito, que tú puedes al final hacer con los personajes lo que tú quieres, aunque sí que es verdad que vas cambiando de opinión, ¿no? Respecto a ellos muchas veces. ¿Y quién te ha sido, o sea, has tenido algún escritor o persona de la que te has nutrido o que te han inspirado para escribir así? A ver, yo he leído muchísimo los escritores del 19, sobre todo mucho las hermanas Bronte, Poe, Gaskell y luego también mucho Agatha Christie. Entonces, toda esa atmósfera yo creo que sí que se ha trasladado un poquito en la novela, ¿no? Mm, Esas atmósferas, pues, o esos ambientes más clásicos, esa forma de escribir, pues a lo mejor pues con más adjetivación, más detallada, ¿no? De los detalles, no tan rápida, o sea, una forma pues más que a lo mejor hace un poquito más lenta la lectura, ¿no? Pero que es una manera diferente de contarlo, ¿no? No tan ujú. guión de cine, ya entiendo lo que quiero decir, ¿no? Más la trama, ¿no? También más la Trepidante, ¿no? ambientación. Sí, también más la ambientación, ¿no? Y a la hora de a lo mejor exponer también tantos personajes, pues a lo mejor también me ha influido Agatha Christie, porque efectivamente en sus novelas salen muchos al principio y luego ya se va desvelando lo que hacía cada uno de ellos para que el lector un poco pueda hacerse una composición del lugar y de la escena, de lo que sucedió,
para poder llegar al desenlace. Ambienta la novela en Zaragoza. ¿Por qué? Ujú. Pues porque soy de Zaragoza y es verdad que llevo muchos años viviendo fuera de Zaragoza, llevo más de 20 años en Castellón, yo me siento también muy bien aquí, es como mi segunda casa, pero al final yo creo que siempre vuelves un poco a ese lugar donde has crecido y donde te has hecho mayor, ¿no? Donde, que al final a lo mejor son los mismos años que pasas en un sitio que en otro, pero esos años iniciales de la infancia, No de la se olvida. adolescencia, es que te marcan mucho porque al final hace que seas la persona que eres, ¿no? Entonces, para mí Zaragoza siempre está en mi corazón y siempre es mi ciudad. Y luego además pienso que es una ciudad muy bonita, ¿no? Si la conoces, Zaragoza es una No, no la ciudad, conozco. es preciosa y además tiene muchos lugares con mucho encanto, todos los que aparecen en la novela. Entonces, no sé, había gente que me decía, de aquí de Castellón, ¿no? Me decían, a ver, podías haberlo ubicado aquí, que también aquí hay villas, es verdad, ¿no? En la parte de Benicàssim hay muchas villas, pero es que no veía yo a Melania en Pero otro sitio que no fuera en por el Zaragoza, ¿no? entiendo que por el sentimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Que te genera a ti, ¿no? Yo creo Exacto. también, esa es la otra pregunta. ¿Tú crees que un escritor tiene que conectar con su personaje? Tiene que, no empatizar, te diría más simpatizar, ¿no? El empático es Ujú. el que se pone en lugar del otro y el simpático es el que siente como el otro, ¿no? ¿Crees que tienes A que ver, sentir en ese momento? claro, yo imagino que depende del escritor y lo que tú escribas, ¿no? También Claro, el tipo de novela, quizá. Yo creo que yo cuando escribo en mis novelas, yo sí que tengo que empatizar. Porque, claro, son novelas que tienen también una carga muy intimista, ¿no? Es un suspense psicológico y las historias son muy intimistas, no son historias colectivas, no se habla de situaciones históricas, no hay una. Es algo pues muy íntimo. Entonces, claro, yo tengo que conectar con el personaje, pero incluso con los personajes que no me gustan, ¿eh? Que al final también, si no llegas a conectar con ellos, también, ¿cómo vas a desarrollar sus pensamientos o a comprender incluso actuaciones malas? Pero es que al final también todos nos comportamos mal en un momento determinado, ¿no? Entonces, efectivamente. el conectar con ellos yo creo que es fundamental para que el lector luego también conecte, ¿no? Si tú no conectas, no puedes expresar eso para que le llegue al lector, ¿no? Porque A mí claro, me gustó, simplemente diciendo, describiéndolo, no llega. Yo creo que llega con pequeños detalles, y se nota, con. pero eso es como cuando alguien te habla de algo que le gusta, eso se nota. Cuando alguien disfruta, Mm, se nota, ¿no? O cuando algo no te gusta, ¿no? Entonces, si tú has disfrutado con tus personajes, entiendo que eso se nota en la escritura, ¿no? claro. Cuál te ha gustado más de escribir? Pues, como personaje, Melania, sin duda, Me sin encanta, a mí duda. también. A mí, a ver, como personaje, si fuera una persona real, pues a lo mejor me gusta mucho el de Chloe también, ¿eh? Porque yo creo que al final la juventud es muy bonita y yo creo que tiene algo que luego, eh, no sé, a mí me da la sensación que vamos perdiendo cosas que tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Y que nos damos cuenta cuando luego tenemos jóvenes a nuestro alrededor o cuando nos reencontramos con nosotros mismos cuando éramos jóvenes, ¿no? En un diario que es escrito, en unas cartas y dices, uy, yo era así o reaccionaba así, ¿no? Esa espontaneidad, esa forma de ver el futuro, no sé, ¿no? Entonces el personaje de Chloe me gusta mucho porque lo veo un personaje, no sé, muy hermoso. Pero como personaje literario, el personaje que ha gustado mucho construir es el de Melania. O A sea, mí yo creo que también. Chloe, podemos conocer a muchas Chloes, ¿no? Yo creo que todo el mundo podemos pensar en alguna chica joven que conozcamos que tenga esas características un poco de Chloe. Pero alguien como Melania es difícil de conocer. Entonces, yo creo que es un personaje, bueno, pues muy literario. Esa es la Mm. idea. Sí. ¿Te has nutrido, o sea, te ha hecho falta algún psicólogos o psiquiatras que te ayuden? Porque ahí, sin desvelar nada, la novela tiene Mm. mucha psicología y mucha patología detrás. ¿Te ha Sí, ayudado pues en alguien? claro, no he ido, o sea, no he hablado con un psicólogo en concreto, pero sí que me he documentado mucho con libros de psicología y de psiquiatría sobre un trastorno en concreto, que no vamos a desvelar, No. pero sí, he leído mucho, ¿eh? Bueno, mucho, o sea, he leído bastantes libros para documentarme sobre, bueno, pues cómo es ese tipo de trastorno, qué síntomas tiene, qué situaciones que se cuentan que ocurren, que le pasan a ese personaje, que están documentadas de libros pues, sobre esas historias clínicas, ¿no? Entonces, siempre tratándolo pues con mucho cuidado, por supuesto, Sí, bueno, y sabiendo que es una historia ficticia, es decir, pero bueno, también dando un poquito
pues de visión a ese tipo de problemas, ¿no? Te lo decía porque, no, bueno, no lo comenté allí porque allí éramos muchos, ¿no? Pero a mí, yo soy psicóloga, aunque hoy en día no estoy ejerciendo, pero yo hice unas prácticas hace un montón de años, no te voy a decir un montón, no te voy a decir cuántos, pero muchos. Cuando estudiaba psicología en un gabinete que estaba especializado en niños con dificultades, y había un niño con esa patología. Bueno, lo averiguamos después, ¿no? Pero, y en la escena del espejo, esa la viví yo con mi amiga Paula, con un niño de 4 años, y fue brutal. Entonces yo cuando estuve leyendo eso, me acordé tanto de ese crío y de lo mal que yo lo pasé, porque yo tenía 20 años y yo salí de allí despavorida hasta que me explicaron lo que era, y es muy curioso. Entonces, el tema del espejo en esta novela es una guía, ¿no? O sea, es un referente para entender toda la novela, ¿no? Háblanos un poquito Exacto. el tema de los espejos. Sí, los espejos al principio, cuando yo elegí el espejo comienza así la novela, ¿no? Los espejos Ujú. rajados, bueno, en una casa los espejos rajados significan muerte. Exactamente. Sí, entonces, Están todos apilados en la parte de arriba de la casa. sí, sí. Yo quería generar una atmósfera muy inquietante en la casa, pero con elementos normales, ¿no? Con elementos comunes, pues que habitualmente están en una casa. Y me pareció que los espejos era un elemento perfecto para una casa de ese tipo, que además daban mucho juego, porque claro, los espejos pueden ser modernos, pueden ser antiguos, según la Claro. moldura que colocas. Y me parecía que le daba mucho misterio. Y el hecho de rajarlos, el hecho de que estuvieran rotos, inicialmente no tenía la importancia de la trama que tiene después, sino que simplemente era para crear esa sensación inquietante. Porque creo que por cuestiones supersticiosas o, no sé, nos da un poco de yuyu, ¿no? Cuando vemos un Claro, espejo roto, cuando efectivamente. se rompe Para una que la luna. gente, para que la gente lo entienda, es que cuando el marido de Melania fallece, le deja a sus sobrinanietas, que me cuesta decirlo, sus sobrinanietas le deja la villa, y en esa Ujú. villa ya se encuentran en el ático, una habitación entera llena de espejos rotos, tapados con una sábana, y detrás de los espejos hay esa historia, ¿no? Tú decías Exacto. que hay una superstición, y es cierto, Ujú. acerca de asimilar los espejos a la mala suerte, a la muerte, ¿no? A la mala suerte, a la muerte, eso es. Luego, además, también, como lo vemos rajado, nuestra imagen también está fragmentada. Mm, Entonces, también la sensación que nos puede dar también es una sensación muy concreta y muy inquietante. Y por otra parte también hay lo que tú decías, ¿no? Hay supersticiones de que los espejos pueden incluso, bueno, quedarse con el alma de las personas, ¿no? Atrapar el alma, que por eso se cubrían con paños se cuando una cubrían, persona fallecía en una claro. casa antiguamente. Entonces, claro, todo eso me parecía tan inquietante y tan misterioso y tan hermoso al mismo tiempo, porque esos Sí, reflejos, esas lunas, bueno, ese punto gótico. Entonces lo introduje en el libro, concretamente pues en el altillo, ¿no? En esa habitación del mirador, ¿no? De lo alto de la torre. Y luego además, pues como tú bien dices, tomó otra perspectiva incluso todavía más profunda, pues al estar relacionados, que no quiero desvelar mucho, pero al no, estar no. relacionado con la trama de una manera muy directa, ¿no? Y con la figura de Melania de una manera súper directa, ¿no? Sobre todo porque al final, porque lo vas contando a lo largo de la historia. Es decir, de entrada el lector va a tener prácticamente casi, te diría que al final, hasta el final va a tener un sentimiento encontrado, porque no va a saber qué está ocurriendo de verdad, ¿no? O sea, creas una magia. Yo te decía magia porque a mí me pasa con la novela lo que le pasa a Chloe con la casa, que no me Ya. da miedo, sino que me gusta. Pero claro, es lo que yo ponía en la reseña. Hay de quienes no le gustaba la casa. Vamos, hoy en día voy a una casa de esa, ya te digo yo que no entro, o sea, me daría miedo. Pero sin embargo, la novela consigues esa atmósfera, Mm. consigues enganchar, o sea, es lo que yo le decía a toda una amiga, digo, te engancha de una forma, no a lo mejor como de estas novelas intrépidas que no puedes parar, porque no, es como muy suave, eso es como una droga muy suave que estás leyendo y no puedes parar porque quieres saber cómo continúa, y no tanto por las necesidades de saber, sino de continuar leyendo sobre ellos. O sea, creo que trazas muy bien cada capítulo y cómo lo enganchas, porque además dentro de un mismo capítulo hay diferentes momentos en diferentes tiempos. O sea, no es un capítulo del mil tal y otro capítulo del 2019, no, sino que dentro del mismo capítulo vas contando, ¿no? Otra pregunta y otra cosa que me encanta es
sin querer, o sea, me entiendo que queriendo por tu parte, ¿no? Pero vas haciendo que el lector vaya creyendo que se va enterando de qué va la película, pero de repente cambias de época y explicas eso otro que has contado, pero de otra perspectiva, y tienes que cambiar, tienes que volver de cero y decir, ostras, pues no, esto no era esto, ¿no? O sea, eso lo haces queriendo. El ejemplo, por ejemplo, la figura de Sebastián, al principio te saltando una cosa que no es. Exacto, sí. Esa es la idea, ¿eh? Que parezca una cosa y luego sea otra, efectivamente. Yo creo que esas cosas sorprenden al lector, hace que también quieran seguir enganchado. Me gusta mucho como, ya te lo dije el otro día, ¿no? Que me gustó muchísimo cómo habías recibido la historia y cómo la habías visto, porque es así como yo lo quería escribir, ¿no? Una novela, como tú bien dices, sin, no trepidante, todo lo contrario, ¿no? Pero al mismo Efectivamente. tiempo que te enganche. O sea, es una novela pues que no es de acción, pero que sin embargo el lector la quiera Pero seguir leyendo. efectivamente. Sin Entonces yo embargo, creo no que, es. Y tampoco aburres, porque es como un. Te voy a hacer un símil muy malo, porque a lo mejor no procede, pero es como la ansiedad. O sea, la ansiedad generalizada es un desasosiego constante y el pánico, el trastorno de pánico es un pico, ¿no? Pues esto es igual, para mí es como una ansiedad sosegada que está ahí, pero que quieres seguir y no puedes parar, ¿no? O sea, y pues eso me fíjate gusta. yo leí antes de empezar, leí mucho sobre la melancolía, ¿no? Sobre esa tristeza pues muy densa, pero muy permanente, que no es como tú dices, o sea, no es la Muy desesperación, ¿no? eterna, Es como un claro. estado ya. Y yo leí mucho sobre eso porque yo quería que eso fuera lo que se transmitiera mucho en esa casa. Porque eso era lo Sí, que había sentido Sebastián durante 50 años, ¿no? Que había estado allí efectivamente. solo en esa casa. Y entonces, al final, eso es un poco lo que he intentado que pase con la novela, que se lea desde esa perspectiva de, de pausada, pero al mismo tiempo con un cierto, o sea, con un interés por querer seguir leyendo, por seguir en esa atmósfera, por conocer a los personajes, pues a veces al final se desembarazan de esa tristeza y surge la luz, ¿no? Y, y, entonces, claro, eso es lo que he intentado de alguna manera conseguir. Y si lo he conseguido, pues contigo por lo menos, estoy muy Conmigo, contenta y muy satisfecha, sí. conmigo desde luego, porque además es una tristeza, es una melancolía adictiva, porque tampoco la novela no es un drama, por lo menos yo no lo percibo así. Es decir, es verdad Sí. que fallece bastante gente, que hay un Ujú. momento en que tú dices, la Chloe, por la pobre, pero La sin pobre. embargo, Chloe me resulta un personaje muy atractivo porque va aprendiendo, o sea, no se desespera, como Exacto. podría Sí. desesperarse, ¿no? Y siempre quiere buscar y aprender y eso me gusta mucho porque creo que da lo que tú decías, siendo la nueva generación, da esa sensación de falso, de esperanza, ¿no? No de falsa, de esperanza, de buscar, de entender, pero también de asimilar, o sea, porque tampoco es Exacto. fantástica. Es Mm, una, es mm. una chica con los pies, 21 creo que tiene, ¿no? El 20-21, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es O muy sea, que, jovencita, que pero es muy jovencita, pero con los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, mm, y cómo quiere, ¿no? Porque también me gusta, habla mucho del amor, me encanta es Sebastián enamorado, de verdad, sí. y a mí me recordaba mucho, yo lo ponía en mi cabeza, no sé si te acordarás de una novela que hace un montón de años, que ahora hay un remake, la de Café con aroma de mujer, que el Ah, protagonista se sí, llamaba sí. Sebastián, Sí, sí, y sí. yo me imaginaba como él, eternamente enamorado de su Melania, pues yo me imaginaba a Melania así, pero con el pelo negro. Pero Ya. era ese personaje, pero la antigua, no la actual. Y ese enamorado, pero sin ser empalagoso. O sea, has clavado ese romanticismo, lo has clavado. Porque es desinteresado. Pero, oye, también se daba cuenta y también sufría y también hubo un momento en el que desconfió de ella, pero seguía amándola. O sea que, Sí, sí. Es una historia, es una historia triste, ¿no? Pero es lo que dice Eduardo, que es un personaje que a mí me encanta, el personaje de Eduardo, del tío sí, Eduardo, ¿eh? Y que le dice, es una historia triste, pero no podemos quedarnos en esa tristeza porque entonces los fantasmas podrían con nosotros, ¿no? Es decir, lo dice de otra manera, pero bueno, viene a decir eso, que no te puedes quedar anclado en esa tristeza. Pero sí que es verdad que es una historia, sí. pues triste. También, también mete muchos personajes, metes mucho amor fraternal y sobre todo Mm, de amistad, porque Eduardo, por ejemplo, sí, quiere muchísimo a Melania, pero no es un amor romántico, no.
es totalmente de amistad. Bueno, la quiero como una hermana, ¿no? Pero Fraternal, sí, 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 exactamente. fraternal. Sí, sí, yo he intentado también trabajar, pues eso, las relaciones no solamente de amor, ¿no? Sino de las relaciones, pues, entre hermanas, buenas y malas, porque hay celos, hay envidias, pero bueno, las relaciones entre hermanas, entre amigos, entre primos, ¿no? Esta relación también entre Chloe y Tony, por ejemplo, que es muy bonita también esa relación, ¿no? Es decir, en fin, o sea, no solamente la relación romántica de amor, sino que Pero yo creo que fíjate hay. que hasta que Tony tiene ahí un recelo que yo dudaba de él, porque tiene ahí, pero aún así, que tendría motivos para estar celoso, porque, joder, el pobre no ha recibido nada de herencia, ¿no? Exacto. Aún así, quiere mucho a su prima y la apoya y la ayuda. Exacto, sí. Es que, hombre, tampoco es, a ver, Chloe tiene una vida muy dura y tiene que tener también algún apoyo, ¿no? Es un poco Claro, buscar el equilibrio, porque lo que tú has dicho es, me parece también que es lo que, vamos, que es lo que yo pensaba, que es que no es una novela, aunque haya mucha tragedia y mucha tristeza, no creo que sea una novela triste en sí misma, o sea, no no, creo que deje triste al lector, ¿no? O sea, no es una no, no, novela no, en que no. solo hable de muerte y porque hay personajes que yo creo que lo compensan, ¿no? Y eso es lo que busqué, por ejemplo, con, pues eso, con Chloe, con Tony, a lo mejor con los más jóvenes, con Eduardo, que es mayor, pero aún así Eduardo es absoluta claridad, es decir, es una persona clara, es una persona, es maravilloso, ¿no? Todo el mundo lo querría de tío o de hermano o de. Entonces, esos personajes compensan toda esa tragedia. Entonces, no te da una sensación de drama cuando hay muchísimo drama, ¿no? Pero Ujú. no sé, siempre buscar ese equilibrio. Yo siempre lo intento para no dejar un mal sabor de boca en el lector, claro que Sobre todo, tampoco. pero sobre todo porque lo que dicen, mete otros personajes. Hay una cosa que me encanta, que no, bueno, no sé si es spoiler. Me gusta porque me encanta cuando hay una protagonista o un protagonista, me da igual que sea chico o chica, Ujú. que sale de una situación sin que venga nadie a salvarlo, ¿no? Me gusta que Lucas no sea la salvación de nadie, ni el salvavidas de nadie. Eso me ha gustado mucho. Exacto, O sí, sea, es, sí. es alguien que la acompaña, pero no viene a Muy bien, salvarla. O sea, exactamente. esto Sí, sí. no es un príncipe que viene con un caballo alado y saca a la princesa de su castillo, ¿no? Encerrada. Me gusta por eso. Y das ahí a ese personaje que en el fondo podríamos. Mira, el otro día en la biblioteca de aquí del pueblo donde yo vivo van a hacer un tema por el Día de la Mujer y me, Ujú. y me preguntaba que qué libros feministas leía yo. Y claro, yo decía, bueno, yo es que como tal no leo ningún libro feminista como tal, ¿no? Sí que catalogado, ¿no? Digo, pero hay novelas y le pregunté digo, hay novelas que para mí son es un legado al feminismo porque son mujeres que salen. Y para mí Chloe, por ejemplo, lo es. Le dije esta, le dije la Paya Soledad, en fin, le dije dos o tres, ¿no? Que me he leído últimamente. Sobre todo porque son mujeres que me encanta, o sea, a mí que no vengan, o hombres, me da igual, que no vengan a salvarte y que tú salgas. Y después ya si salgo del Exacto. boquete y me voy contigo de paseo, fenomenal, ¿no? Pero ahí también generas una relación muy chula entre Lucas y, Yo y, creo y que sí, Chloe. a mí me gusta mucho esa relación también porque es una relación, lo que tú dices, muy sana, Sana, muy sana. efectivamente. Porque no hay dependencia en absoluto, no hay un salvador, son personas independientes que por sí mismas salen adelante y que no se necesitan, sino que están mejor juntos que separados quizá, pero no porque tenga una necesidad ella de que nadie, lo que tú dices, de que nadie le salve, ¿no? Es que no, Efectivamente. así tenía que ser. Y además es que es una persona fuerte, es decir, sin describirla como una persona, no sé, o sea, es una persona fuerte pero normal. O sea, no, tampoco se le plantea como una Efectivamente. heroína ni como una. No, es una persona que va asumiendo las cosas que la vida le va deparando, que va, bueno, pues los golpes los va encajando. Y mira hacia adelante, además, intentando disfrutar de ese futuro, ¿no? Y así Ujú. encuentra pues el amor y encuentra muchas cosas bonitas. Y sobre todo el amor y la amistad, y sobre todo hay un momento en el que le dice a su familia, no estás sola, ¿no? Y es verdad que empieza, y Exacto, empieza, sí, empieza incluso a retomar con sus abuelos, porque se da cuenta que efectivamente no está sola, ¿no? El exacto, sí. personaje de Paloma, el otro día se me ocurrió así haciendo la reseña, que a veces digo, coño, parezco poeta, se me ocurrió porque pensé, Paloma la veo víctima, fíjate que después de escucharte, yo a Paloma le tenía una manía impresionante, y decía, qué mala persona, pero sí que es Normal. verdad que al escucharte empecé a ver a otra Paloma. Y al final me di cuenta que para mí, Paloma, que es la madre de Chloe, ¿vale? Ujú. Que es, porque por contarle un poquito, la hermana de Melania, no, tiene un hijo, que es el padre de Chloe, se casa, tiene la primera hija, que es Camila, se separan y se casa de segunda.
¿no? Y se casa con la madre de Chloe, que es Paloma. Pues Paloma yo la veo víctima de sí misma. Porque claro, Paloma, Totalmente. yo digo, es víctima, pero de ella misma, porque nadie le ha hecho daño. Pero claro, ya esa mujer ha estado Exacto. toda la vida amargada y en el fondo yo creo que el lector le va a pasar cuando llega al final que todo ese odio que tiene se va a convertir en una palabra que yo odio, pero que es cierta, que es lástima. Es Al final te da lástima. lástima. Sí, sí. Mira, ese es un personaje que sí que cambió para mí al principio. Yo al principio cuando lo construí, pues era un personaje como tú lo estás describiendo, antipático, un mal bicho, vamos. O sea, el mal bicho de la novela era ella. Pero poco a poco, esto que me has preguntado al principio, al tener que empatizar con ella, yo luego iba pensando, qué desgraciada es. Es decir, es que es muy desgraciada. Porque ella se ha hecho así desgraciada. Yo creo que de una Se ha manera encerrado. enfermiza, ¿no? Sí, o sea, yo creo que Paloma en realidad está Hombre, enferma. ahí hay patología, o sea, ahí hay celofilia, Exactamente, y tú que eres ahí, psicóloga, y hay una y ahí patología claro, importante, ¿no? brutal. Y entonces ya, pues bueno, ese sentimiento que la corroe es que la ha destruido. Y ha destruido su vida, la ha destruido físicamente, la ha destruido psicológicamente, ha destruido su relación con su hija, ha destruido su futuro. Es decir, es que... entonces, claro, al final piensas, vale, sí, ella se ha portado mal, ha sido desagradable, no ha sido una buena madre, pero es que ella ha sido una víctima también de Una víctima. de sus propias emociones, ¿no? Entonces, la ves desde otra perspectiva y efectivamente te produce lástima. Y al producirte lástima, te produce incluso un poquito, a mí como escritora, como creadora del personaje, me llegó a producir hasta un poquito de ternura, ¿no? Me daba ganas hasta de decirle, venga, Arréglate. Yo me la imaginaba, decías pelo corto, gordito, y decía, arréglate un poquito, ponte un tinte o algo. Es curioso porque ahí sí que te tengo que reconocer que rebusqué un poquito en mis antiguos libros y es verdad que refleja muy bien, por eso te preguntaba, refleja muy bien lo que a ella le pasa, porque es curioso que sintiendo su patología, ¿no? O sea, sintiendo esos sí, celos por todo el mundo, lejos de sobrevenirse encima, o sea, si yo me siento, si siento que me van a quitar algo, oye, pues yo me arreglo y me pongo mejor, porque la gente ante los celos tiende a recurrir a la soberbia, ¿no? Ella todo lo contrario, o sea, es muy curioso y es verdad que estuve leyendo por ahí, es cierto que esa es la reacción contraria, es absurdo, ¿no? Es decir, es si que tienes además ten celos, en pues cuenta, claro, claro, que es que el objeto de sus celos, que es un poquito spoiler, pero bueno, no mucho, el sí, objeto de sus celos está muerto, o ya sea, no no está, está. claro, Porque es la primera mujer, ¿no? Que ya murió. efectivamente. Y entonces, precisamente cuando el objeto de sus celos muere es cuando se deja, se deja. Claro, que ahí es Porque, cuando debería decir, bueno, pues ya está, ¿no? Se ha acabado, claro, claro, pero porque, claro. claro, tienes celos de lo que tú dices. Me acordé mucho de, hace mucho tiempo, no recuerdo quién, alguien me dijo, es mejor estar con alguien divorciado que viudo. Era una mujer, por eso hablo de hombre, ¿no? Pero entiendo que Ujú. al revés sería igual. Porque la persona que viuda al final, bueno, salvaguardando algunas circunstancias peculiares, endiosas a la persona que has perdido, ¿no? A tu ser querido, a tu ser amado, lo endiosas. Y ya da igual el que venga detrás, que es irreemplazable. Entonces, claro, luchar contra eso es imposible. Y eso está Claro, escrito y hay mucho escrito sobre eso, ¿no? En sí, cambio, si te separas, pues al final puedes quedar bien o mal, pero eso sí es reemplazable, eso sí lo puedes cambiar, ¿no? Y yo creo que ella tenía esa sensación. Hay veces que yo claro. decía, esta mujer se ha tenido que documentar un montón, porque Sí, esto sí, sí. Me también he lo sigue. documentado, me he documentado. Y Sí, además es sí, que, claro, es lo que comentas tú, ¿no? En un momento determinado se dice es que ella, la Ada, la fallecida, nunca envejecerá, nunca será mayor, nunca, efectivamente. y yo haga lo que haga, envejeceré. Entonces, Comparará eh, conmigo, efectivamente. es como una desesperación ya de no poderle ganar, ¿no? De no poder resultar ella por encima de la otra. Y entonces ya es una. Claro, al final es que ese personaje realmente es un personaje de lo que decimos, destruido totalmente. Y yo creo que se ve muy bien desde fuera, porque es tan ilógico, que desde fuera se ve muy bien lo absurdo de estos celos Claro, tóxicos, ¿no? porque se Y destruye ella. retrospectivos. El problema es Claro, que claro, cuando te claro. destruyen los demás, te da pena, pero esto da más lástima todavía, porque el Exactamente, daño, exactamente. Pero sí que es un personaje que al principio a mí me caía muy mal, como, y no, bueno, empatizaba en el sentido de que, bueno, y me ponía en su lugar para ver cómo reaccionaba, pero al final,
Mira, hay una escena cuando se prepara el equipaje para ir a Zaragoza y se prepara la maleta, sus zapatos colocados uno al lado del otro, sus cosas. Y yo en esa escena lo que quise transmitir es toda la soledad que debe sentir una persona que de repente se da cuenta que ha echado a perder su vida por completo, ¿no? Cuando de repente es consciente de que ha echado a vivir, o sea, Exactamente. la ha perdido y está sola y ya es mayor y ya hay poco que hacer, ¿entiendes? Y entonces al final, esa escena, yo quería transmitir eso con esa escena, ¿no? Porque yo lo sentía así cuando lo escribía, ¿sabes? Lo sentía Ujú. que me daba pena, me daba ganas de ir y darle un abrazo y decirle que aún puedes, ¿no? Aún puedes. Lo puedes resolver, ¿no? Sí, sí, Y el sí, sí. miedo que le tiene, ella sí le tiene un gran miedo a esa casa, porque su hija, que es Chloe, Mm. se va a vivir a Villa Melania y ella no entiende cómo puede, ¿no? Te dicen por aquí, dice, esa capacidad de crear personajes tan complejos. Y es cierto, A porque tienes ver, que todo, ¿no? O sea, tienes que crear todo, ¿no? El físico, la forma de sentir, de pensar. ¿Cómo es que es? Rocío, yo, por ejemplo, cuando escribo, yo lloro mucho, ¿eh? Yo cuando ¿Sí? escribo, yo lloro muchísimo, porque cuando me tengo que meter totalmente en el personaje que estoy escribiendo, si estoy escribiendo sobre Paloma, que se prepara para marcharse, lo que piensa, lo que no sé qué, me tengo que meter en su cabeza. Y entonces, claro, al hacer eso, me da tanta pena a veces que me pongo a llorar. Y entonces, claro, o sea, no sé, y es la única manera que tengo de que me funcionen las cosas, porque si no, seguro que no sería creíble, ¿no? Y yo creo que así son más creíbles los personajes, porque al final son personas Claro. casi reales, ¿no? Para mí. Si te los crees tú, yo creo que los demás no lo creemos, ¿no? Mm, Yo creo que mm. eso es importante. Dice, Exacto, sí. como escritora coincido contigo. Sí. Mira, hay un fragmento que no es spoiler porque no dice nada de, pero me encanta, porque dice, es un don, pero como suele pasar, también es una maldición. Pues aquel que cree que no existe la maldad está abocado a ser víctima de ella. Me encanta, porque eso se lo digo yo a mi marido todos los días, porque para él todo Mm. el mundo tiene buenas intenciones. Y yo Muy siempre bien. digo, tampoco puede, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, ¿no? Esa frase me encanta. O sea, Mm, cómo se os ocurre? O sea, cómo una persona puede...? Porque yo para mí la lectura, bueno, para mí y para mucha gente, ¿no? La lectura, para la lectura, una serie de televisión, o sea, todas las personas que nos transmitís cosas, yo creo que dejáis una huella en cada uno de nosotros, ¿no? Aprendemos, ¿no? El martes estuvimos en un encuentro con un escritor, Daniel, que dijo una cosa que me encantó, que decía, hoy en día el problema que tenemos es que solo leemos lo que nos gusta y deberíamos de mm. leer también lo que no nos gusta, ¿no? Pero tenéis una capacidad de influir en nosotros. Y yo te pregunto, se ocurre esas cosas? Porque me parece estupendo y son pensamientos que cualquiera de las personas que nos están escuchando tenemos. O sea, porque Es yo que lo he pensado, ¿verdad? claro, es que lo acabas de decir tú, realmente son pensamientos que todo el mundo tiene y que a lo mejor te comentan o que a lo mejor tú simplemente observas a alguien y piensas, esta persona, lo que dices tú de tu marido, ¿no? Tú lo observas y piensas, jo, qué maravilla, porque realmente estés más feliz, ¿no? Viendo todo lo bueno, pero también por otra parte, caray, ¿no? Es que al final son también víctimas muchas veces de... Claro, entonces ese Efectivamente. pensamiento simplemente tú pues lo plasmas y ya está, o sea, es simplemente observar y estar abierto a esas emociones, intentar ser, pues bueno, transmitirlo de la manera más clara posible, pero utilizando, pues a veces imágenes o a veces eh, tocando un poquito la fibra del lector para que sienta lo que tú quieres transmitir, no solo para que lo lea y lo analice, ¿no? Desde una perspectiva racional, sino para que realmente le toque la fibra un La poquito, ¿no? Y fibra. la única manera yo creo que es ponerte en el lugar del personaje y en el lugar de las personas, o sea, en fin, sentirlo tú también, ¿no? Eso, pensarlo tú también, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, al Cuando, final lo que dices tú, de que al final los que escribimos o las personas que bueno, pues inciden en la vida de los otros, perdón, yo creo que todas, ¿eh? Yo creo que todo el mundo lo hace, todo el mundo sin darnos cuenta estamos influyendo en los demás. Pero tú coges el autobús por la mañana y el señor conductor te saluda súper sonriente y te alegra media hora, sí, ¿sabes? Y es así, simplemente porque te es cierto. diga un buenos días con buena cara, ya te ha alegrado media hora, y dices, ostras, ¿cómo es posible? Él lo sabe, no sé, a lo mejor el señor no lo sabe y está ahí con su autobús, ¿sabes? Efectivamente, eso sí es cierto. Entonces, todos influimos también, Eso todos es cierto. recordamos frases que nos han dicho
y que nos han marcado por lo que sea en ese momento, y esta persona que la dijo la frase a lo mejor ni se acuerda, Y ¿sabes? no sabe que ha influido en otra persona, eso es cierto. Claro, claro, sí. Eso es cierto. Yo sí Que que lo dio creo. pena acabar, que dio pena acabarla porque a mí me dio pena que se acabara. Me dio pena, siempre me da pena. Cuando acabo una historia me da muchísima pena, porque al final he estado mucho tiempo con esos personajes y los tengo que abandonar. Entonces, sí, me suele dar mucha pena y suelo estar luego mucho tiempo sin escribir nada, porque no soy capaz ¿Sí? de abandonarlos. Sí, 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 sí. Yo entre una historia y otra estoy mucho tiempo sin hacer nada, porque me cuesta mucho abandonar a unos y Y comenzar empezar. a conocer a otros. Sí, Pero sí, habrá sí, otra sí. novela, ¿no? Sí, pronto, ¿no? ¿O no? Sí, sí, Sí. sí, seguramente sí. ¿Cómo es todo ese proceso? Porque se lo pregunto a todos porque quiero que cada uno me cuente cómo lo vive. ¿Cómo es todo el proceso de lo mando, me lo editan, lo corrijo, ¿no? Porque a veces os piden que me llega. ¿Cómo se vive todo eso? Pues, a ver, depende de la editorial, ¿no? Yo he publicado en editorial pequeña y en editorial grande, y bueno, y en Espasa, ¿no? En editorial grande. Entonces, yo casi siempre los manuscritos cuando yo los mando a editorial o en su caso lo mandé a Hanska Justina, a una agencia, los mando muy revisados. Yo Oye, reviso, Justina os lleva a todos, ¿eh? O sea, yo sí, creo a que muchos. ya, sí, sí, que eres Sí, por lo menos la octava la novela escritora que entrevisto que lleva a Justina. Tengo ya ganas de sí, sí, conocerla, de sí. verdad. Sí, sí, sí. Muy maja Justina. Pues, Sí, sí. claro, yo los mando muy revisados ya. Es decir, yo reviso mucho, borro mucho, lo mando todo muy revisado, ¿no? Entonces, bueno, en la editorial pequeña, realmente el proceso, por lo menos en la que yo pues publiqué, es muy sencillo. Es decir, el editor, bueno, pues le da una lectura para si hay alguna, bueno, pues alguna error tipográfico, algún fallito y tal, y ya está. O sea, ellos maquetan, es muy rápido el proceso. En una editorial más grande, por ejemplo, en el caso de Espasa, pues el proceso es mucho más largo. Entonces, claro, tú como escritor que tienes muchas ganas de que ya salga la historia, pues se te hace muy largo, es como que pasa Claro. mucho tiempo. Claro, y entonces, pero bueno, aprendes mucho también, porque ya pues hay algunas correcciones a lo mejor que tú antes no te planteabas o no sé, incluso en cuanto a tipografía, si hay que ponerlo en cursiva, no hay que ponerlo en cursiva, hay que, no sé, ¿no? Y aprendes muchísimo hasta que al final la novela pues queda perfecta y lo vives con mucha expectación, deseando que llegue el momento de que esa historia pues llegue a los lectores, claro. Que yo cuando escribo, mientras escribo, o sea, el tiempo del proceso de escritura, no pienso mucho en los lectores, la verdad. Es que no pienso mucho en los lectores. Escribo lo que a mí me gusta escribir porque ya te comento que estoy muy entregada, ¿no? Mis personajes y lo siento mucho. Pero una vez que ya he terminado, siguiendo es lo que quieres que te lean. Entonces estás ya expectante para que llegue ese momento, claro. Sí. Hombre, es probable que si piensas mucho en los lectores, a lo mejor no escriban lo que quieren, ¿no? Porque si dudas de Claro, esto va a gustar, claro. esto no va a gustar, bueno, mejor tiro Sí, por aquí. sí. Mira, a mí eso me pasó un poco en la segunda porque yo escribí Ofelia Descalza, mi primera novela, sin pensar en publicarla. Yo no pensaba publicarla. Y entonces cuando luego la Como publiqué, un hobby, y ¿no? lo disfruté mucho, mucho. Cuando la publiqué, me pasaba un poco como con esta, que no era de un género definido, no era policíaca, era de misterio, pero no era, ¿sabes? Y entonces Ujú, encontré un poquito sí. de dificultad, pues la editorial me decía, no sé dónde ubicarla, tal. Entonces cuando me puse a escribir la segunda, tenía todo eso en la cabeza e intentaba escribir ya pensando en la publicación. Y entonces llegó un momento que dije, no, es que no estoy disfrutando nada, es que no me lo estoy pasando bien. Y entonces me lo quité de la cabeza y empecé otra vez, sin pensar en nada de eso. Porque yo creo que a mí lo que me gusta es eso, es el proceso de la escritura, ¿no? Entonces, si ya no disfruto de eso porque estoy pensando en lo que van a leer, al final no, a mí no me compensa, ¿no? Entonces yo cuando escribo no puedo pensar en el lector, tengo que pensar Muy bien. en lo que me gusta escribir a mí. A lo mejor en lo que me gustaría leer a mí, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, a mí como lectora, pero no en el mercado lector. No sé si me entiendes, ¿no? Ujú. Pero bueno, una vez que sale, evidentemente lo que quieres es que te lean y que a la gente le guste, claro, Y eso que está te claro. cuente, que te cuente, ¿no? Eso es, eso ¿Crees es. que un gran escritor debe ser un gran lector? Yo creo que sí. Yo creo que si no lees, es muy difícil que seas un buen escritor, porque al final tú vas cogiendo, ¿no? De muchas fuentes y vas aprendiendo y vas, yo creo que va muy unido, ¿no? Al que le gusta escribir, yo creo que le gusta leer. Y es verdad que a lo mejor mientras escribes lees menos, porque estás más en tu novela, pero yo luego en todos esos periodos que tengo de entre una y otra que estoy sin escribir bastante tiempo, leo muchísimo, muchísimo, ¿no?
Y además yo leo de todo. O sea, eso que decías antes, yo creo que es verdad. Yo leo de todo, de todo, de todo. Entonces hay cosas que me gustan más, que me gustan menos, pero creo que todas aportan algo porque el propio proceso de lectura aporta mucho, ¿no? Al margen incluso de lo que leas, ¿no? Y Ujú. más hoy en día, que estamos, tú que eres psicóloga, ¿no? Súper sobreestimulados, ¿no? Con un montón de estímulos, un montón de... una barbaridad y además a una velocidad increíble. Parece que no tenemos eh, sosiego para hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta vuelta al slow down, es que dicen del slow life, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, Del sí. vivir despacio y todo eso. Yo creo que la lectura es el mejor de los ejercicios para eso, ¿no? Sobre todo porque yo creo que tenemos tantas... A mí me ha pasado con la lectura no tanto, porque bueno, al final te lo compras, te llega, lo disfrutas, porque siempre leo en papel. Por eso leo en papel, porque si lo tuviera en el Kindle, tuviera 30 al final sería o 3000. Pero a mí me ha Sí. pasado con las series de televisión. O sea, Mm. yo me he llegado a aburrir. De hecho, no hace mucho, o sea, te hablo hace 2 años o 3 años que yo vi la serie española Estoy Vivo, que no estaba en streaming, o sea, no estaba en una plataforma, estaba en televisión española y me encantaba. O sea, eso llegar el jueves a las 10 de la noche, sentarme y verla, eso ya se ha perdido. Y ahora hay tantas opciones en Netflix, HBO, no sé qué, no sé cuánto, todas las plataformas, que al final te pones a mirar y no, este no, este no. Y eso creo que me hubiese pasado a mí si usara el Kindle, que al final dije, este no, Ya. va, paso, paso. Sin embargo, el papel al final lo disfrutas, le das una oportunidad. Y yo creo que la lectura hay que darle oportunidades, ¿no? Yo hay Mm. novelas que he dicho, no lo voy a seguir, y al final, bueno, va, que sí. Y al final descubres muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que pararse un poquito y disfrutar. Yo disfruto mucho de pues sentarme al sol, bajo un árbol, en fin, en el coche, disfrutar de ese momento y sobre todo lo que he descubierto desde que llevo haciendo los directos y con el club de lectura de Pepa, con locura de libros, cuando os conozco a vosotros, es que disfruto el triple. O sea, Claro. mm, porque claro, yo no es coger el libro, lo guardas y ya está. Es lo coges, lo refrescas, lo hablas, lo cuentas. Y yo creo que animo a todo el mundo a que se unan y que hagan club de lectura, porque de verdad es maravilloso, porque comentarlo, algo tan simple como comentarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno que hablamos por WhatsApp. Y cuando nos leemos libros, quedamos un día a las 5 de la tarde, por ejemplo, y hablamos por WhatsApp. Pero Claro. solamente eso te enriquece mucho más que simplemente leértelo, ¿no? O igual que Sí. si fuese una serie, ¿no? Sí, es muy Eh, enriquecedor, ¿eh? Los clubes de lectura sí, son súper enriquecedores en todos los sentidos, ¿eh? Y cuando funcionan bien y estás ahí a gusto, es lo que tú dices, o sea, te aporta el doble, ¿no? Y lo bonito es lo claro, que dices tú, no acabar un libro y dejarlo y ya está y ya no te acuerdas al día siguiente, es que te deje un poquito de pozo, ¿no? Ahí efectivamente. en... Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, como lo leemos, hacemos las reseñas, vemos las reseñas de los compañeros, vas viendo la opinión de cada uno, al final lo disfrutas mucho más. ¿Alguna manía como escritora? Pues no, no tengo así grandes manías. La verdad es que, como soy, ya te comenté, ¿no? Soy muy caótica escribiendo, entonces no tengo ni sitio fijo, ni horario fijo, ni cuadernos fijos, ni nada de nada. O sea, como surge, no soy demasiado soy un poco maniática en mi vida normal, pero y también soy muy organizada en la vida normal, y sin embargo, para escribir, pues es todo lo Fíjate. contrario. Totalmente nada. ¿Cómo, cómo surge? No, 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 Ah, ninguna qué manía, bien. ninguna ¿Y manía. cómo compatibilizas, o sea, escribir una novela tan intensa con tu vida diaria? Porque nos comentaste que tú tienes otra, tu profesión es otra, y cómo lo Sí, compatibilizas, ¿no? Porque no tanto a pues nivel físico porque de tiempo, sino de mental. O sea, yo me levantaría pensando en Melalia, me acostaría pensando en Melalia, se me olvidarían los niños del cole, ya te lo digo yo. claro, por eso yo escribo un poco a periodos, ¿no? O sea, hay tiempos en que no escribo nada. O sea, yo, por ejemplo, de escribir 1 hora al día o 2 horas al día, que hacen compañeros míos, por ejemplo, iban avanzando. Yo eso no, no. Yo necesito tener bastante tiempo para meterme, porque cuando me meto ya estoy un poco ida, ¿sabes lo que dices tú? O sea, estoy muy metida en la novela y entonces ya no... Entonces, por ejemplo, utilizo mucho los periodos largos. Yo soy profesora, entonces, pues en verano, pues durante todo el mes de agosto escribo mucho en julio, escribo mucho en Navidades, no sé, cuando tengo periodos largos. Y es verdad que cuando estoy en ello, a ver, mi trabajo como profe, pues evidentemente lo cumplo totalmente porque además me encanta la docencia, también es de decir que me gusta mucho. Pero es verdad que en otras cosas, en fin, pues la casa está como está y todo está como está, porque yo Claro. estoy ahí metidísima
Y lo que tú dices, ¿no? Estoy pensando todo el tiempo en el personaje, y me lo dicen en casa, ¿eh? Me dicen, ¿ya estás con la cabeza? Pues, sí, claro. Sí. Sí. Y vas, o sea, ves historias, o sea, porque yo me imagino, no lo sé, ¿no? Que si yo fuera escritora, vería historias por todos sitios, ¿no? O sea, yo, igual que yo en su época, cuando hacía psicoterapia, veía pues, potenciales pacientes por todos lados, ¿no? ¿Te pasa? O sea, ves algo, no me refiero a personas concretas, sino ves una escena y dices tú, ostras, pues esto podría incluir en mi novela. ¿Te pasa? Sí, 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 sí. Y de hecho está incluido. O sea, hay ¿Sí? historia, hay partes que a lo mejor hay anécdotas o alguna escena o cosas así que son cosas que yo he observado y que luego entonces las he anotado y las he incluido dentro de la novela, ¿no? O sea, a lo mejor alguna trama secundaria, alguna cosita que Ujú. te fijas y te llama Qué la curioso. atención y dices, uy, esto, o algún personaje, alguna persona, algún atuendo, ¿no? Alguna forma de una habitación en una casa que te llama la atención, o no sé, entras en una cocina de una amiga y ves que hay cestas colgadas del techo, por ejemplo, de una viga con flores. Ay, esto me quedaría fenomenal en Villa Melania. Eso te iba a decir, ¿existe Villa Melania de verdad? O sea, no, ¿El no qué, me refiero perdona? al nombre, sino, ¿existe Villa Melania? Es decir, no me refiero al nombre. ¿Existe, Mm. tú te has fijado en una casa y la has recreado o te la has inventado entera? Sí, la parte más, o sea, la parte arquitectónica un poco de lo que es la torre en esquina, el mirador, eso sí que hay una casa en Zaragoza, justamente en el Paseo Ruiseñores, justamente donde está la Villa Melania, que se llama Villa Alta, que se construyó también por esa época y que ahí sí que me ha inspirado mucho en ella en la parte exterior. De hecho, cuando era pequeña, yo era joven, bueno, pequeña, era joven, estaba abandonada, luego se derribó, luego la reconstruyeron solamente pues manteniendo la fachada. Ahora todavía está, la fachada y la parte del muro, la puerta principal, pero solamente la parte exterior. Luego ya todo lo que son los interiores, el jardín, todo eso ya es invención mía, pero sí que cojo, pues eso, ideas de aquí y allá, que si la chimenea, que si el papel pintado del búho me lo inventé, pero es que hay tantos papeles pintados bonitos que... La habitación Sí, del sí, búho. sí. ¿Y la portada es tuya? ¿Te la has diseñado Espasa? O... Es la editorial, Es sí. muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Yo cuando la vi me Es gustó muy muchísimo bonita. y además pensé que es que transmitía muy bien la atmósfera y el ambiente de la novela. Porque me gusta mucho porque no, o sea, no lo hace lúgubre, ¿no? De como, Mm. que no es fantasmagórica, eso decía yo en la reseña, no es una novela sobre fantasmas, sino No. sobre almas. Entonces me Mm. gusta porque no la han puesto así en plan negro, ¿no? En plan familia Adams, sino al contrario, ¿no? En verde esperanza, o sea, yo cuando la vi dije, me Sí, pareció súper bonita. Yo creo que cuando lees la sí. novela te gusta más. Al principio, bueno, las Claro, portadas yo transmite considero misterio, que, efectivamente. misterio, pero no terror, ni nada lúgubre, ni nada Para de... mí ella es Chloe, no es Melania, ¿eh? Yo Chloe, la he Chloe, visto sí, como sí, puede Chloe. ser, puede ser. Sí, sí, sí. A joven, yo la veo como Chloe, no como Melania. Sí, 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 puede ser Chloe, sí, Sí, perfectamente. claro, yo me la imagino más. Me la imaginaba como, ¿cómo se llama? Hathaway, la Anna Hathaway, Ah, sí, Anne ella. Hathaway, sí, 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 sí. Hathaway, pero claro, ya lo del pelo rizado me descolocaba. Entonces le puse así un pelo un poco rizado, pero me la imaginaba así. Sí, Me la sí, sí, imaginaba sí. así. Pues Desiree, ha sido un placer, de verdad. Fue un placer descubrir. Bueno, primero leerte, lo primero. Después conocerte. Lo siento, me gusta más leerte que conocerte. No, ha sido un placer y de verdad que yo eh, soy muy cansina, lo reconozco, pero es cuando algo me gusta no lo puedo evitar. O sea, cuando algo no me gusta, a lo mejor me callo, ¿no? Simplemente, no lo digo, pero me callo. Pero esta novela a mí, sinceramente, me ha encantado un montón. Y es muy curioso porque cuando yo hago los vídeos para la reseña, que vaya, que llevo 3 o 4 nada más, los repito muchas veces porque me equivoco, porque... Y como el tuyo es que me salió del tirón, porque es que me sale. Me salió Me súper alegro rápido mucho, y me digo, alegro ala, mucho. lo edité y lo subí, ¿no? Me gusta mucho y yo creo que le va a gustar a todo el mundo por eso que he dicho al principio, por esa magia y porque va sobre almas, ¿no? Entonces, el personaje de Melania me parece súper bonita, trastornada, atormentada, pero también muy bondadosa, muy bonita, ¿no? Porque Sí, sí. fíjate lo que le ocurre y cómo vive y me encanta porque además lo que transmite, ¿no? O sea, todo el mundo la quiere, Mm. hay un momento en el que alguien no la quiere, pero es que incluso también yo también la entendí. O sea, Claro, claro. no voy a decir el nombre, por eso si no un spoiler muy grande. Pero yo entendí, cuando al final cuentas lo que pasó, yo lo entendí. O sea, que en el fondo, quien la odiaba
también tenía razones, ¿no? Para Claro, odiarla claro. y la comprendí totalmente. O sea, me gusta porque todos tus personajes generan cariño y generan, gustan. Incluso Clotilde, que es muy seca, muy Mm. desagradable, ¿no? Pero incluso ella al final también, es que haces esa transformación de los personajes y me encanta. A mí una cosa que no me gusta de las novelas es que al final aparezca alguien de buena primera y resulta que es quien resuelve la intriga, ¿no? O lo que ocurra, el asesinato o lo que ocurra. Sí. Y en esta novela no pasa. Los personajes aparecen en un principio y están toda la novela. Mm. Y vas descubriendo, algunas veces no te gustan, pero creas una historia muy chula y a mí me ha gustado mucho. Me alegro muchísimo, Rocío. Ojalá escribas pronto. Te perseguirá Pepa y te perseguiremos nosotros Sí. porque de verdad y a los que nos están viendo, pues yo no lo voy a recomendar más porque ya subió una video reseña, una reseña, el directo, ya estoy muy cansina, pero de verdad que además el otro día me lo llevé en el coche y la puse, porque me la llevé para enseñárselo a una amiga y la puse en el salpicadero del coche y me decía la amiga, qué pesa eres con la novela, Qué qué cara me pesado. ponía, qué pesa eres con la novela. Digo, pues no lo he hecho queriendo, pero bueno, que déjala ahí. Que, pues nada, que un placer. Muchas Te lo gracias por agradezco mucho, concederme. Rocío, ¿eh? Ha sido un placer. El placer ha sido mío y te lo agradezco muchísimo, de verdad que sí. Pues de las dos. La verdad es que da gusto. Mira, decirte que detrás nuestra estaba el marido de una compañera nuestra ¿Sí? y decía, no me lo he leído, pero me lo voy a leer porque esta chica que bien habla, ¡Qué majo! qué bien habla, qué bien me ha caído, si me está viendo, ella sabe quién es su marido. Qué bien habla, qué bien me ha caído, que me lo voy a leer, ¿no? Y me decía, pues léetelo, léetelo. Es un chico estupendo que nos acompaña muchas veces a los encuentros. Lo vi, sí. Y lo viste, ¿no? Me dijo, qué Lo vi, bien lo habla, vi. ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Qué bien habla, cómo me gusta. El pobre, porque bueno, algunas presentaciones a veces pues hacen un poquito pesadas, ¿no? Y la tuya fue fantástica, ¿vale? A mí me gustó mucho. Y la verdad es que era muy gracioso. Así que un placer, ya te digo yo que mío y de todas mis compañeras, que sé que nos ha gustado a todas mucho. Y nada, esperando que tengas mucho éxito y que la gente vamos, que nos crea, que es verdad, que nos gusta mucho. Muchas Así gracias, que Rocío, te lo un agradezco placer, muchísimo, de verdad. Ha de sido un verdad, placer. gracias, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Y guapa. a todos los que estáis por ahí, muchas gracias. Eso es. Un ¿Vale? beso para todos. Venga, un beso. Hasta luego. Chao, Dios. chao. Hasta luego.